Imagina facturar $10,000 en una sola semana, trabajar de sol a sol coordinando a 3 cuadrillas de limpieza y al final del mes darte cuenta de que perdiste $2,000. Uf, qué dolor. Totalmente. Y todo simplemente porque olvidaste cobrar una factura que quedó, pues, enterrada bajo un mar de audios de WhatsApp. Sí, es una locura, pero fíjate que pasa muchísimo. Esa es la cruda y muchas veces invisible realidad de los servicios locales. Esos servicios que mantienen nuestras casas, los jardines y las piscinas funcionando todos los días para nuestra audiencia. Claro, o sea, por lo general, cuando admiramos un césped perfectamente podado o una oficina impecable, solo vemos la superficie. Exacto. Vemos el resultado final y parece magia, ¿no? Así es. Pero si corremos la cortina, pues no hay varitas mágicas. Lo que hay es una zona de guerra operativa. Un ecosistema donde la memoria humana está, digamos, al borde del colapso crónico, tratando de sostener operaciones comerciales enteras. Ok, vamos a desempacar esto. Porque en nuestra exploración a fondo de hoy, nos vamos a sumergir en la verdadera anatomía de estos negocios de servicios. Y es un tema apasionante. Lo es. Y más importante aún, vamos a diseccionar cómo la tecnología, específicamente analizando la arquitectura de una plataforma documentada en nuestras fuentes llamada Servitrack Pro, está intentando transformar ese caos absoluto en un sistema impecable. Así es. Nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es entender cómo la centralización radical puede rescatar a quienes dirigen estas empresas del desorden y, sobre todo, de una sobrecarga mental paralizante. Y es una misión crítica, porque existe una disonancia enorme entre la idea romántica de emprender y la realidad operativa del día a día. A ver, explícame un poco más eso de la disonancia. Pues mira, se nos vende mucho la imagen del dueño de negocio independiente, ese que maneja su tiempo, que escala sus ingresos desde una laptop en la playa. Claro, el sueño emprendedor clásico. Exacto. Pero al analizar los datos reales y la estructura de estas operaciones de campo, nos encontramos con un nivel de precariedad asombroso. Es una mezcla verdaderamente tóxica. ¿Tóxica en qué sentido? O sea, hablamos de negocios que mueven miles de dólares sostenidos por un grupo de WhatsApp. Un grupo donde, imagínate, se mezclan los clientes con los memes familiares. ¡Qué locura! Sí, y tienes notas garabateadas en servilletas que terminan en el piso de la camioneta, hojas de Excel que nadie actualiza desde el año pasado, y bueno, lo más frágil de todo el ecosistema. ¿Qué sería lo más frágil? La memoria a corto plazo de una persona que, con suerte, está durmiendo 4 horas al día. A ver, me detengo ahí porque eso de la memoria es fascinante y aterrador a la vez. Es decir, he visto estas dinámicas en el mundo real. Me imagino que sí. Sí, estás conduciendo, recibes la llamada de un prospecto y anotas la dirección en un papelito mientras estás en un semáforo en rojo. Clásico error, sí. Luego, llegas al sitio, haces el trabajo, pero el presupuesto se lo envías por mensaje de texto. Y cuando llega la hora de cobrar, ni siquiera recuerdas si ese cliente específico ya te pagó en efectivo o si quedó en hacer una transferencia. Y ahí es donde el dinero se evapora. Totalmente. Siento que es como intentar dirigir una orquesta sinfónica donde cada músico está en una habitación distinta y tocando una canción diferente. Y tú, como director, no tienes ni la partitura. Es una analogía perfecta. Entonces, ante un escenario tan caótico, lanzo la pregunta. ¿Por qué es tan común que negocios de servicios físicos, que claramente tienen una altísima demanda y son súper rentables, operen en este nivel de fragilidad técnica? Esto plantea una pregunta importante. Y de hecho rompe con uno de los grandes mitos del mundo empresarial. ¿A qué mito te refieres? Pues el dogma siempre ha sido que el mayor desafío de cualquier empresa es la adquisición de clientes. O sea, el marketing, las ventas. Claro, siempre te dicen que lo difícil es vender. Exacto. Pero lo que revela la anatomía de los negocios locales es que conseguir al cliente es apenas el inicio del problema. El verdadero monstruo que devora los márgenes de ganancia y la salud de los operadores es el escalamiento del caos. El escalamiento del caos, me gusta ese término. Es que piénsalo. Cuando tienes 3 clientes, la libreta y la memoria funcionan perfectamente. Sí, claro, es manejable. Es un sistema muy eficiente para esa escala. Pero cuando pasas a tener 30 o 50 o 5 rutas simultáneas en una ciudad congestionada, ese sistema manual implosiona. Se vuelve insostenible por completo. Así es.
Si la dirección de la visita está en un chat, los detalles técnicos del trabajo están en la cabeza de un empleado y la factura está en un talonario físico en la guantera, creas puntos ciegos masivos. Y me imagino que ahí es donde ocurren los desastres. Justamente en esos puntos ciegos ocurre la hemorragia. Se pierde tiempo valioso, se fuga el dinero por cobros olvidados y eventualmente se destruye la reputación del negocio por incumplimientos. Y esa es la trampa del crecimiento. O sea, crecer sin sistemas es básicamente amplificar el caos. Exactamente. Ahora, ese nivel de colapso mental que describes es exactamente lo que fuerza a estas empresas a buscar un salvavidas de emergencia. Y ahí es donde entra la necesidad de una arquitectura de orden, que es, digamos, el núcleo de plataformas centralizadas como Servitrack Pro. Que cambian por completo las reglas del juego. ¿Sí? Estamos hablando de un modelo SaaS, o sea, software como servicio, donde el principio rector es controlar la operación del primer prospecto hasta la factura pagada. Es una promesa absoluta. Y el flujo operativo que proponen nuestras fuentes es súper lineal. Entre el prospecto se convierte en cliente, se genera la visita, se define el trabajo, Luego se arma el presupuesto. se aprueba, se emite la factura, se recibe el pago y se generan reportes. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque no es solo una base de datos inerte. Es un carril por donde corre la información y responde a todo. ¿Quién llamó? ¿Qué equipo atiende? ¿Qué factura falta cobrar? Lo fascinante aquí es que al unificar todo ese flujo en una sola plataforma, se elimina de tajo la dependencia de los papeles. Claro, adiós a los mensajes sueltos. Y sobre todo, adiós a la memoria falible del dueño. Todo está documentado. Pero, siendo muy honesto, ¿no es esto un poco utópico? ¿En qué sentido? Pues en el mundo real, los clientes cancelan a última hora, el técnico se enferma de repente, llueve y no se puede cortar el césped. ¿Cómo un flujo tan rígidamente estructurado en una pantalla sobrevive a la realidad sucia e impredecible del trabajo físico en la calle? Esa es la crítica clásica a la sistematización. Pero ahí es exactamente donde radica la diferencia entre un archivo estático, como un Excel, y un flujo de trabajo dinámico. A ver, explícame cómo funciona eso en la práctica. O sea, la estructura del software no pretende evitar que llueva o que un cliente cancele, eso es imposible. Lo que hace es contener el impacto que esa variable impredecible tiene en el negocio. Ah, ya veo. Actúa como un amortiguador. Exacto. En psicología cognitiva y en diseño organizacional hablamos mucho de la carga cognitiva extrínseca. Interesante término. Sí, el cerebro humano tiene un límite estricto sobre cuántos hilos de información puede procesar en simultáneo. Si llueve y se cancelan 5 visitas de jardinería, en el sistema de la libreta el dueño tiene que usar su memoria RAM mental. Para acordarse de reprogramar a todos. La semana siguiente. Es un estrés inmenso que paraliza la toma de decisiones. Claro, te quedas congelado. Pero en una plataforma centralizada, simplemente arrastras la visita en el calendario a otra fecha. El sistema retiene la información, reprograma silenciosamente el equipo y mantiene la factura en estado pendiente para que el cobro no se pierda. O sea, lo que hace este flujo no es eliminar los imprevistos, sino crear una trazabilidad inquebrantable. Así es. Nunca tienes que preguntarte angustiado, ¿qué pasó con el cliente de la casa de la esquina? La plataforma elimina de raíz la dependencia tóxica de tu propia memoria. Básicamente, el sistema te devuelve el ancho de banda mental. Pasas de ser el bombero que corre apagando incendios todo el día a ser el estratega que mira el tablero desde arriba. Es brillante conceptualmente. Totalmente. Te cambia la vida. Pero claro, para que esa maravilla funcione, la persona tiene que interactuar con el sistema. Y al revisar cómo está construida esta herramienta por dentro, pues vemos que no es un simple botón mágico. No, tiene una estructura muy robusta. Exacto. El panel de control, el dashboard, está compuesto por una red de módulos operativos. Tienes prospectos, clientes, visitas y calendario. Y eso se conecta con otros módulos. Sí, luego eso detona conexiones con los módulos de rutas, trabajos, presupuestos, facturas, gestión de equipo e incluso la facturación general y reportes. Son como 12 áreas distintas. Así es, una cobertura total. Y todo esto está dirigido a industrias muy duras: limpieza comercial y residencial, mantenimiento de piscinas, lawn care o jardinería, paisajismo y servicios de mantenimiento en general, los handmen. Oficios donde la gente termina físicamente agotada al final de la jornada. Y aquí tengo que cuestionar el lado humano de la implementación. A ver, sitúate en la realidad. Imagina un contratista a las 6 de la tarde.
Ha estado bajo el sol a 35 grados instalando sistemas de riego. Uf, destruido. Está exhausto. ¿No resulta abrumador e incluso frustrante decirle ahora saca tu teléfono y navega por 12 módulos diferentes de software? O sea, ¿no corremos el riesgo de reemplazar un estrés operativo por una nueva ansiedad tecnológica? Es una objeción muy válida. Y de hecho, es el muro contra el que chocan la mayoría de los intentos de digitalización en estas industrias tradicionales. Porque la herramienta es muy complicada, supongo. Claro, el agotamiento a las 6 de la tarde es una variable real, y si la herramienta exige un esfuerzo cognitivo alto en ese momento de vulnerabilidad, pues el usuario sencillamente la va a abandonar. Tiene todo el sentido. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general de cómo está diseñado el sistema, vemos que la modularidad no significa complejidad. De hecho, es su antídoto. Es la forma de crear orden. A ver, dame un ejemplo para visualizarlo. Pensemos en un taller mecánico de alta eficiencia. No tienen todas sus herramientas tiradas en un enorme baúl oscuro donde hay que revolver metales para encontrar una llave inglesa, ¿verdad? No, claro. Sería imposible trabajar así. Tienen cajas enormes con cajones modulares y siluetas dibujadas para cada herramienta específica. Hay muchísimas piezas, sí, pero encontrar la correcta requiere cero fricción mental, porque cada cosa tiene un lugar lógico y exclusivo. Ah, claro. La estructura facilita el acceso. Con el software modular ocurre exactamente la misma dinámica. Al tener módulos separados que conversan entre sí en segundo plano, pues no tienes que ingresar la misma información dos veces. O sea que se automatizan los pasos. Exacto. Si a las 2 de la tarde el cliente aprueba un presupuesto haciendo un clic en su teléfono, el módulo de presupuestos se comunica internamente con calendario y con rutas, y automáticamente le asigna la parada al equipo para el día siguiente. ¡Guau! Todo sin que el dueño intervenga. Tal cual. Cuando el dueño exhausto abre la aplicación a las 6 de la tarde, no tiene que navegar por 12 ventanas cruzando datos. El sistema ya armó el rompecabezas. Solo entra a confirmar que todo está listo. Esa analogía me aclara muchísimo el panorama. Entonces, la verdadera modularidad, este trabajo pesado de cruzar datos, ocurre en el fondo. El usuario solo interactúa con la superficie limpia. Exactamente. Y hablando de interactuar, hay un detalle en esta arquitectura que me parece una jugada estratégica maestra y quiero ponerlo sobre la mesa para quienes escuchan. A ver, ¿cuál es? Esta plataforma no solo es un gestor de bases de datos, sino que está construida para ser bilingüe, inglés y español, desde su núcleo. Y esto apunta directamente a la inmensa demografía de dueños de negocios latinos en Estados Unidos y Latinoamérica. Oh, ese es un punto crítico. Es una realidad palpable todos los días. Tienes empresas donde el dueño y el equipo operativo en el campo hablan predominantemente español, pero operan en mercados donde la clientela, los proveedores o los administradores de propiedades hablan inglés de forma exclusiva. Totalmente. ¿Cómo es que el software altera o soluciona esta doble dimensión lingüística en la rutina diaria? Pues mira, esa dinámica que describes altera absolutamente todo el flujo comercial. La brecha idiomática suele ser un cuello de botella silencioso, pero letal en el crecimiento de los servicios locales. Letal. ¿Tan grave es el impacto? Sí, hay casos incontables de operadores hispanohablantes brillantes, con un talento técnico impecable, que dudan en expandir sus operaciones. No entran a áreas residenciales de mayor poder adquisitivo o a contratos corporativos. Por el idioma. Exactamente, por la enorme fricción y la ansiedad que les genera tener que redactar un presupuesto complejo o justificar una factura detallada en un idioma que, digamos, no dominan con soltura técnica. Y supongo que terminan usando Google Translate o algo así. Y terminan recurriendo a traducciones informales que restan mucha profesionalidad a su imagen. Pero cuando el sistema operativo de tu empresa actúa como un puente bilingüe automático, estás dinamitando un obstáculo logístico gigante. Claro, el software hace de intérprete oficial. Así es. El dueño o la recepcionista pueden gestionar todo el panel de control, definir las tareas y emitir las facturas completamente en español, sintiéndose totalmente seguros de lo que hacen. ¿Y el cliente? El cliente final recibe todas sus notificaciones, confirmaciones de visita y recibos en un inglés perfecto.
¡Wow! Eso es un cambio enorme. Esto elimina de un plumazo los malentendidos, reduce la ansiedad operativa y le permite al dueño del negocio competir cara a cara con corporaciones mucho más grandes. Proyecta una imagen ejecutiva impecable sin perder jamás el control de lo que firma o promete. Claro, no lo había dimensionado así. O sea, no se trata simplemente de traducir palabras en una pantalla, es traducir confianza comercial. Totalmente. Te da seguridad. Estás nivelando el campo de juego. Y eso, sorprendentemente, enlaza de forma directa con un aspecto que la mayoría pasa por alto cuando hablamos de industrias de cuello azul u oficios manuales. ¿A qué te refieres? A la experiencia visual y la psicología del diseño. Porque, a ver, cuando uno piensa en software para jardineros o contratistas, la mente suele irse a interfaces toscas, grises. Sí, saturadas de botones gigantes. Exacto, con el logotipo de un martillo y fotos de stock de gente sonriendo con cascos amarillos. Todo muy cliché. Sí, muy de los años 90. Pero en nuestras fuentes vemos que aquí la propuesta visual es diametralmente opuesta. La plataforma apuesta por una estética que denominan SaaS Premium. Una estética muy corporativa. Sí, usan fondos en azul oscuro profundo, dark navy, detalles en verde azulado o teal, interfaces con un nivel de limpieza visual propio de herramientas para ejecutivos. Nada caricaturesco. Nada de dibujitos, claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Me surge la duda genuina, ¿qué impacto tiene realmente esto? ¿Por qué importan los gradientes de color o la limpieza de un ícono para alguien que acaba de pasar 3 horas limpiando los filtros de una piscina? ¿Hay algo más profundo operando ahí? Definitivamente hay un mecanismo psicológico muchísimo más profundo operando ahí. El diseño visual en las herramientas de trabajo diarias no es una elección decorativa. Funciona como una de las anclas más fuertes para el comportamiento humano. A ver, explícame eso del ancla. Volvamos al estado de la persona. Vienes de un entorno de trabajo ruidoso, lleno de polvo, de lidiar con motores y elementos físicos impredecibles. Tu cerebro ya está al límite, saturado de estímulos intensos. Claro, estás sobreestimulado. Exacto. Si en ese momento abres tu teléfono para facturar y te encuentras con una aplicación desordenada, con colores chillones o información apelotonada, la fricción cognitiva aumenta instantáneamente. Y me imagino que te estresas más. Tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, se disparan. Tu sistema nervioso percibe esa pantalla como más caos que a resolver. Qué interesante verlo desde la neurociencia. Por el contrario, los entornos visuales en modo oscuro, con azules profundos y espacios limpios, no solo reducen dramáticamente la fatiga ocular, sino que le indican al cerebro que ha entrado a un espacio de control y de orden. Es literalmente un bálsamo neurológico. ¡Wow! Un bálsamo neurológico. Me encanta esa frase. Y hay una segunda capa, que es aún más crítica para el éxito del negocio. Es la validación de la identidad. ¿Identidad? ¿Cómo así? Históricamente, las industrias tecnológicas han tratado a los trabajadores de campo con condescendencia, ¿sabes? Dándoles herramientas que parecen juguetes. Sí, lo que decíamos de los botones gigantes. Exacto, pero cuando un dueño de un negocio local entra a un panel de control y ve las métricas de su esfuerzo reflejadas en un entorno visual sofisticado, que rivaliza con plataformas que usaría un gerente de finanzas en Silicon Valley, ocurre un cambio interno muy poderoso. Se sienten valorados. Ese diseño serio y premium le comunica silenciosamente al usuario que lo que hace importa, que su empresa es real y que es un profesional de alto impacto. Ese simple respeto visual transforma su mentalidad. ¡Qué poderoso! Dejan de percibirse a sí mismos como el tipo que va a cortar el pasto y comienzan a adoptar genuinamente la identidad de un director ejecutivo que administra flujos de capital, recursos humanos y proyecciones. ¡Wow! Ese cambio de identidad de operario a director ejecutivo me parece el núcleo de todo. Y resulta fascinante descubrir cómo algo aparentemente tan frío o técnico como la arquitectura de código de un software, pues termina siendo el catalizador de una transformación personal tan profunda. Es que la tecnología bien diseñada humaniza el trabajo, no lo vuelve más robótico. Exactamente. Bueno, para anclar todo lo que hemos explorado hoy, hemos desarmado minuciosamente la anatomía de ese caos que asfixia el crecimiento de las pequeñas empresas de servicios locales. Una radiografía completa. Vimos cómo depender de herramientas fracturadas como audios sueltos, recibos de papel y el límite frágil de la memoria genera una hemorragia de tiempo y dinero constante. Totalmente evitable, por cierto. Así es.
Pero también examinamos cómo la centralización metodológica agarra todo ese ruido desesperante y lo canaliza de forma lógica, lo transforma en un sistema predecible y blindado, Cumpliendo la promesa de ir del prospecto a la factura pagada. sin que ningún dato crítico se evapore en el aire, empoderando a quienes hacen el trabajo físico a liderar con una claridad gerencial absoluta. Efectivamente. Y creo que el patrón más valioso que emerge de todo este análisis es la confirmación de que la eficiencia corporativa, la estructura y el orden radical no son privilegios reservados para los rascacielos de cristal y los ejecutivos de traje. Para nada. La optimización cognitiva y la necesidad de tener sistemas que nos cuiden la espalda son principios universales y son profundamente vitales y aplicables en la calle, en las industrias tangibles, donde el trabajo físico y el esfuerzo logístico sostienen nuestra vida cotidiana. Absolutamente. Y a quienes nos escuchan hoy les dejo una invitación a practicar la observación la próxima vez que salgan de casa. Excelente ejercicio. Sí, cuando vean la furgoneta del equipo de paisajismo estacionada en la avenida o a la cuadrilla de limpieza comercial ingresando a un restaurante, mírenlos bajo una nueva luz. Ya no vean solamente la podadora o el uniforme. Hay mucho más detrás. Intenten imaginar la inmensa y compleja coreografía invisible de asignación de rutas, presupuestos cruzados y logística operativa que tiene que ejecutarse con precisión matemática detrás de escena para que esa simple visita suceda. Es un ecosistema fascinante. Y llevando el ejercicio un paso más allá, miren hacia sus propios entornos. Revisen la anatomía de sus proyectos profesionales, la dinámica de sus equipos de trabajo, o incluso cómo administran los datos críticos de su vida personal. Todos tenemos un poco de ese caos. Sí, ¿cuántos de quienes nos escuchan están operando secretamente bajo el estrés del síndrome de la libreta y los mensajes dispersos? ¿Cuánta de su valiosa energía cognitiva se está evaporando diariamente tan solo tratando de recordar dónde apuntaron ese compromiso crucial? Adoptar la centralización no es un lujo tecnológico. Exacto. Es, en esencia, una filosofía para recuperar nuestra paz mental. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero dejarles flotando un pensamiento final que resulta casi irónico si nos detenemos a evaluarlo. A ver, cuéntanos. Hoy hemos comprobado que un negocio basado en oficios físicos intensos, que lidia diariamente con el sudor, el clima impredecible y el tráfico de la ciudad, puede ser optimizado, depurado y blindado con una arquitectura de sistemas de una elegancia absoluta. Así es. Si ese nivel de control, trazabilidad y orden impecable es posible para el contratista que repara la fachada de la esquina, ¿qué posible excusa o justificación tienen las gigantescas organizaciones corporativas? Oye, buena pregunta. Esas que presumen de presupuestos infinitos y sofisticación, pero que a día de hoy todavía basan sus decisiones críticas en buscar información desesperadamente dentro de cadenas de correos interminables y hojas de cálculo rotas. Es una gran paradoja, la verdad. Quizás la verdadera maestría operativa no se aprende en las juntas directivas, sino de quienes saben exactamente cómo estructurar su tiempo para que ninguna gota de sudor bajo el sol haya sido en vano. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo, a toda nuestra audiencia, y hasta la próxima exploración.